Hola, ¿qué tal? Bueno, nuevamente acá, capítulo 8 de la primera temporada. Hoy vamos a hablar de algo fundamental en los consorcios de propietarios, cuál es el administrador, su órgano ejecutivo. Recordamos, como siempre decimos, son estos ciclos especiales para las personas que viven en este tipo de comunidades, ni para expertos ni para profesionales de la materia. Vamos con la presentación. Bueno, vamos a abordar el tema del administrador. ¿Qué es el administrador? Es el órgano ejecutivo, como dijimos en la presentación. Es aquel que es el representante legal del órgano consorcial, quien va a tomar decisiones por esa figura, esa persona jurídica que no puede hacerlo por sí misma, y lo va a hacer por intermedio del administrador. ¿Quiénes pueden ser administradores? Cualquier persona, hablamos de persona humana o persona jurídica, que va a cumplir este rol, el ser el administrador, el organizador de la gestión diaria del consorcio de propietarios y su representante legal, su autoridad máxima. Este administrador va a tener que pertenecer desde hace unos años a un registro, que es el registro de administrador de propiedad horizontal, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiendo de Defensa del Consumidor, por una ley, que es la Ley 941, crea todo el sistema por el cual ese administrador debe regirse. En la provincia de Buenos Aires, para nombrar una de las jurisdicciones, la más importante en cuanto a volumen edilicio, existe la Ley 14.701, que es, llamémosle, una hija o una emparentada con la Ley 941 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que crea el registro de administrador de propiedad horizontal. La diferencia, ¿cuál es respecto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Que la Ley 14.701 de la provincia de Buenos Aires no ha sido reglamentada. En función de esa ausencia de reglamentación, una de las cuestiones, por ejemplo, que no se llevaron a la práctica aún hoy, es la creación de ese registro. Por lo tanto, el administrador que quisiera cumplir con las pautas del registro e inscribirse no podría porque no tiene hoy a dónde hacerlo. Sin embargo, esa ley tiene lo que se llaman cláusulas programáticas y cláusulas operativas. Las cláusulas programáticas son aquellas que necesitan de una reglamentación para ponerse en práctica. Por ejemplo, lo que hablamos de recién. Registro de administradores creado por ley, hasta tanto no haya una reglamentación que efectivamente lo cree, no puedo hacer nada. Por eso es programática. Necesitan de una programación, de una reglamentación. Las operativas, ¿cuáles son? Aquellas que con la sola letra de la ley, cuando es sancionada y publicada por el boletín oficial, entran en vigencia. Por ejemplo, dentro de la ley provincial 14.701 existe todo un formato o una determinación de qué debe contener la expensa, la liquidación de expensa que el administrador le envía a los propietarios. Eso, que es una enumeración y todos los datos que debe contener, la periodicidad y unas cuestiones más que la ley implica, son cláusulas operativas, o sea, que no necesitan que nadie, mediante una reglamentación, diga cómo hacerlo, porque ya la ley es clara de que lo debe hacerse. Por lo tanto, debería, no se verifica que siempre sea así, pero debería en la provincia de Buenos Aires también cumplirse este ritual. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones del administrador? Las genéricas que podemos nombrar son las que marca obviamente la ley. La ley, estamos hablando del Código Civil y Comercial de la Nación, en la parte pertinente, y obviamente cualquier otra legislación. La que establezca, las obligaciones que establezca el reglamento de propiedad horizontal y las decisiones, las resoluciones, las indicaciones que haya dado oportunamente la Asamblea. Obviamente, cuando hablamos de esto último, la Asamblea con decisiones válidas. Si la Asamblea dijera que el administrador cumpla algo que se contraviene con una ley, obviamente el administrador va a quedar liberado y no obligado de cumplir esa decisión asamblearia. Son, entre otras obligaciones del administrador, y esto para nombrar, hacer un pique de algunas obligaciones, convocar, por supuesto, a asamblea y redactar el orden del día, que lo decíamos en otro capítulo, el cómo, cuándo y qué poner en el orden del día y de qué manera. Ejecutar la asamblea y ejecutar justamente expensas que tengan que ver para poder mantener, que es parte también de las obligaciones, conservar el inmueble, las normas de seguridad, etcétera. Recordemos en el tema de las expensas que cuando genera gastos extraordinarios constituye un fondo de reserva, para poder hacer uso de ese fondo de reserva deberá requerir como mínimo el aval del Consejo de Propietarios.
Debe rendir cuentas, y cuando hablamos de rendición de cuentas documentada. Significa es que yo digo, todo esto fue lo que invertí o gasté en el consorcio y esta es la documentación respaldatoria que obviamente va a tener que estar conforme a las normas legales y contables en vigencia. Esto lo debe hacer en un plazo, que son en 60 días posteriores, máximo, al cierre del ejercicio, que recordemos que el reglamento de propiedad horizontal debe indicar cuándo el ejercicio financiero vence, cierra. Puede también, o tiene parte de sus obligaciones, es nombrar y despedir el personal dependiente del consorcio, pero esto lo va a hacer con acuerdo de asamblea y recuerden también que en uno de los capítulos justamente abordamos esta cuestión de la problemática que genera esta manda, esta resolución que nos indica el Código Civil y Comercial. Cumplir las leyes laborales, cumplir las leyes tributarias, etcétera, va de suyo, pero hay que rescatarlo y de hecho la ley lo indica. Tener al día el seguro integral de consorcio, variedad respecto de la ley anterior de propiedad horizontal, la 13.512, que hablaba de un seguro contra incendio. ¿Por qué habla de seguro integral? Porque bueno, la modernidad de la securitización ha permitido tener productos que engloban no solamente el riesgo de incendio, sino otros riesgos que el consorcio padece todo el tiempo. Llevar los libros y guardar la documentación. Los libros son todos los libros, obviamente, que el consorcio propietario debe llevar, libro de actas, libro de firmas, registro de administradores, calderas si tengo calderas, sensores, etcétera, y guardar la documentación. La documentación, recordemos, no es del administrador, es del consorcio de propietarios. El administrador la tiene porque es su obligado, porque es su responsabilidad, pero debe entregarla luego porque es documentación que es del consorcio, de la persona jurídica consorcio. Luego tenemos el caso de la renuncia o la remoción del administrador, donde el momento en el cual este administrador va a tener que entregar al Consejo de Propietarios los activos, los libros, la documentación y rendir cuentas documentadas, siempre documentadas, a los 15 días de este hecho, o sea, de la renuncia o de la remoción. Esto es importante resaltarlo en cuanto al plazo porque hay muchos reglamentos o algunos reglamentos de propiedad horizontal que establecen plazos mayores. Interpretamos nosotros que lo que por supuesto tiene validez los 15 días de la ley, aunque sea posterior a la asamblea, a lo que diga el reglamento, porque siempre la interpretación entendemos que debe ser en pos de la creación o el beneficio o preservar los derechos de la comunidad consorcial. Obviamente en este caso, y máximo en las situaciones, en la modernidad que vivimos, 15 días para una administración ordenada es tiempo suficiente para poder realizar esta actividad. Siempre igualmente sugerimos, en el caso de la renuncia del administrador, por propia prolijidad y por propia conveniencia para el administrador, que éste convoque a asamblea. No haga la renuncia, carta, documento, nota, papel por abajo de la puerta y me fui, sino que realmente convoque una asamblea, explique si quiere y si no lo haga, las causales de su renuncia y simplemente ponga a disposición de toda la documentación y sobre todo facilite la continuidad de la vida consorcial, por ejemplo, que en esa orden del día coloque la designación de un nuevo administrador de manera tal de, en lugar de tener que verse obligado a entregar todo el consejo, no porque esto sea malo, sino porque después provocará una nueva entrega hacia el nuevo administrador, poder realmente hacer la entrega directamente al administrador nuevo, aunque esto no siempre se puede. Otra de las obligaciones es notificar a los propietarios a más tardar a las 48 horas de recibido un reclamo judicial o administrativo por parte del consorcio de propietarios. O sea, el propietario tiene derecho, conforme a la norma legal, a estar notificado de estas cuestiones. Notificado con toda la problemática que esto siempre conlleva en cuanto al medio de comunicación. Otra de las obligaciones es expedir los certificados de deuda, que generalmente se llama de libre deuda. Entendemos que es un término mal usado porque no es libre deuda porque puede tener deuda, entonces no hay una liberación. Pero ese certificado de deuda es el que marca esta unidad funcional, cuál es la deuda que tiene y otra serie de cuestiones que generalmente los escribanos intervinientes en las transferencias de dominio piden. Pero lo que la ley marca es la obligación, que tiene obligación de expedir ese certificado de deuda y dentro de los 3 días hábiles de que ha sido solicitada. Por último, podemos nombrar que el administrador, en definitiva, como representante legal, representa al consorcio de propietarios en todas las actuaciones, sean estas judiciales o administrativas. Ahora entonces, para concluir esta cuestión de una manera un poco más amena, vamos a pasar a, nuevamente, verificar junto con ustedes una escena cotidiana de la vida consorcial. Vamos, por favor. Sí, buenas tardes, por favor. La administración, la respuesta veloz. Por favor, ¿me podría comunicar con el administrador de la calle Avellaneda? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, arquitecto? Sí, el administrador de Respuesta Veloz. ¿Cómo anda usted? Cuénteme. ¿Cómo le va, señor administrador? ¿Cómo anda usted?
Disculpe que lo moleste nuevamente. Mire, no lo estoy llamando ahora por el tema de la calle Avellaneda, sino volviendo nuevamente al edificio este que yo le comenté que estábamos con mi socio Roberto construyendo, ya prácticamente lo hemos terminado. Estamos también, gracias a usted que me recomendó el doctor Raúl Castro, haciendo el reglamento de propiedad horizontal y obviamente vio que en el reglamento tenemos que fijar la designación de un administrador y ni Roberto ni yo obviamente estamos con este tiempo ni con capacidad para poder hacer esta labor. Y nos interesaba, bueno, si a usted le parecía, y podemos arreglar económicamente la cuestión, que usted fuera el administrador. La idea es que sea administrador por el tiempo que nos tardemos en vender todas las unidades funcionales o bien un mínimo de 10 años. Eso es nuestra intención. Así que se lo decía para que usted lo evalúe y bueno, en base a eso nos haga alguna oferta. Bien, sí, entiendo perfectamente, arquitecto. Bueno, mire, antes que nada deseo expresarle mi agradecimiento realmente por la confianza que me deposita, porque esto significa obviamente una confianza. Lamentablemente para usted y para mí también, obviamente, debo decirle que es imposible hacer lo que usted me pide, porque la norma del fondo, digamos, el Código Civil y Comercial de la Nación establece otro sistema. En el caso donde tenemos un administrador que es designado por el reglamento de copropiedad, de propiedad horizontal, porque es uno de los requisitos que exige el registro de la propiedad inmueble para poder anotar el consorcio de propietarios como persona jurídica, tiene que establecer un primer administrador. Supongamos que sea la respuesta veloz, ¿sí? Ese mandato va a cesar, va a llegar hasta la primera asamblea en que se convoque a los efectos de materializar cualquier cuestión. Ahí va a cesar el mandato. Usted dirá, bueno, bárbaro, hacemos esa asamblea en el tiempo que yo deseo que usted sea administrador. No, porque ahí tenemos una segunda limitación, que es que la primera asamblea va a tener que ser convocada 90 días después de que acontezcan alguna de las siguientes cosas. La primera de ellas, cuando se cumplan 2 años del otorgamiento, o sea, que se creó, que se registró el reglamento de propiedad horizontal. 2 años después de eso, se cumple el día cero y a partir de ahí 90 días debe el administrador designado por el reglamento convocar a la asamblea. La segunda variable es cuando se ha vendido, se ha transferido la propiedad y se han ocupado el 50% de las unidades que componen el consorcio. O sea, si su edificio, supongamos el que usted construyó, tiene 100 unidades funcionales, cuando tenga el 50 unidades funcionales ocupadas efectivamente por propietarios, o por quien sea, por supuesto, se activa este día cero, a partir del cual 90 días después tengo que convocar a la asamblea. Así que realmente vamos a estar 10 años en la asamblea. Es imposible, perdón, como administradores nos resulta imposible, vamos a tener estas limitaciones, así que con todo gusto yo puedo ser el administrador del reglamento, el primer administrador, pero con estas limitaciones que le acabo de comentar. Oh, Albricias, qué contratiempo lo que usted me dice. Bueno, y dígame, ¿no hay forma ustedes que sí, siempre habitualmente tienen algún recurso que uno no conoce para colocar en el reglamento esto que yo le pido? O sea, que usted pudiera ser el administrador por 10 años y un poco olvidarnos de lo que dice al respecto las normas que usted me citó. No, mire, no, arquitecto, realmente no podía. Supongamos que usted lo pone en el reglamento de propiedad horizontal, no tendría realmente ninguna validez. Lamentablemente no hay forma. Lo que prima, digamos, en este tema es el código de fondo, que es el Código Civil y Comercial, así que lo que las partes quieran consignar un acuerdo privado en este caso, que sería el reglamento de propiedad horizontal, no va a tener validez. Lamento mucho, pero bueno, es así. Yo igualmente le agradezco infinitamente la confianza. Bien, recórcholes, qué lástima que realmente no podemos hacerlo, pero bueno, igualmente quedo comprometido para que me envíe esa cotización para poder evaluar la administración en la forma que podamos hacerlo. Le agradezco muchísimo, que siga usted muy bien. Bueno, solo resta agregar a esta charla entre el desarrollador, constructor y este candidato a administrador, comentarles que las sucesivas designaciones, remociones o reemplazos de los administradores subsiguientes al primero que queda establecido en el reglamento de propiedad horizontal no implican una modificación de este instrumento, o sea, una modificación del reglamento de propiedad horizontal, sino que se van a dar por la diaria vida del consorcio, conforme a las normas propias de la elección del administrador, y este administrador va a poder ser removido incluso sin causa. O sea, vamos a tener la posibilidad de remover sin causa y vamos a tener la posibilidad de nombrar y remover
nuevos administradores sin que ese nombramiento del nuevo o remoción implique una modificación del reglamento. Hasta aquí entonces con el capítulo 8, espero que nos haya servido y nos vemos en el siguiente.